No sé literalmente la respuesta, pero dice, pues es una maravilla. Bueno, porque científicamente no se ha demostrado nada, ningún daño patológico, ninguna patología que sea consecuencia de transgénicos, ni en las personas ni en su descendencia, porque por ejemplo en Estados Unidos el 35% del área cultivable lo es con productos transgénicos. ¿Qué pasa con los transgénicos? Bueno, lo que hacen es aplicar ingeniería genética a la semilla, a la simiente, de manera que el producto, el fruto, la mazorca en el caso del maíz, el trigo, va a ser más grande, va a tener resistencia a las plagas, no se va a requerir pesticidas o plaguicidas o como sea, va a tener mayor valor proteico, a lo mejor pues puede tener un color más agradable. Puedo sacar calabazas rosas, si a alguien le interesaría que fueran rosas las calabazas, bueno, pues calabazas rosas. Bueno, ingeniería genética puede hacer muchísimas cosas. Y tú dices, no, pero es que eso es modificar el curso natural de las cosas, ¿no? Es artificializar la naturaleza. De hecho, el transgenismo se da de manera natural. Lo que se hace con ingeniería genética es hacerlo en ese momento y de una manera controlada, vamos a decir así. Pero el transgenismo se da de manera natural. Por eso hay mutaciones y por eso hay... Yo no soy un experto en eso, no soy biólogo, pero probablemente el transgenismo sin duda pues, ha tenido que ver con la evolución de las especies. Bueno, el asunto es que es un debate que se maneja con participación bioética, pero la realidad es que lo que hay detrás de esto es política, economía y cosa mediática, es lo que aviva el debate, ¿no? Y bueno, esto llega, por ejemplo, y separan las corporaciones de productores agrícolas que están en contra, por ejemplo, de que se experimente o se cultive maíz transgénico en México. Lo ha ocurrido, se paran en las oficinas de la Secretaría de Agricultura en la Ciudad de México y la bloquean ahí y hacen su protesta, y se acabó, ¿no? Y bueno, y eso ha sido una cosa cíclica y es una cosa que se maneja incluso ideológicamente, hasta casi de partidos, porque la bioética es una fruta muy apetecible para crear lo que sea, ya sea una culpa o crear una duda, una sospecha, un rechazo. La siguiente, según lo que se trate. Las drogas psicoactivas. El asunto de las drogas, por un lado, pues es una situación, como lo vemos aquí, de ilegalidad, pero ese no es asunto de la bioética. Existe la biojurídica, que es la relación de la bioética con el derecho, pero no es materia de la bioética que una droga sea legal o no sea legal. Eso es otro asunto de otras disciplinas. Pero las consecuencias del comportamiento predecibles en la generalidad de los casos del consumidor de drogas psicoactivas, puesto que si son psicoactivas cambian el curso del pensamiento y el comportamiento pues proviene del pensamiento. Si el pensamiento está trastornado, el comportamiento ordinariamente va a ser trastornado, visible por fuera o no, pero el comportamiento de la persona se trastorna. O afecta las funciones normales y básicas del individuo, lo enferma, lo aniquila, lo hace improductivo y afecta muy seriamente la salud. Aquí tenemos una mujer en el 2001, después de 3 años de consumir droga en el 2004, queda en estas circunstancias. Y muchas otras cosas que no solo tienen que ver con la apariencia de la piel de la cara, ¿no?, sino enfermedades de todo tipo, de infecciosas, de generación acelerada, afección orgánica del cerebro. Bueno, entonces el asunto de la bioética no va por lo más popular, que es la legalización o no legalización de las drogas.
Pero es importante ver eso porque parecería que cuando una cosa se legaliza, de repente se convierte en algo bueno. Y ya hemos visto aquí cómo se puede legalizar algo que no era justo haber legalizado. Se puede permitir algo que no era justo que se permitiera. El caso de la esclavitud, por ejemplo, estaba permitida, era legal, pero nosotros consideramos que no es justa la esclavitud, bueno, se permitía. El caso de la eutanasia, del aborto, de muchas cosas que se pueden, es legal la poligamia en algunos lugares del mundo, pero eso no quiere decir que por ser legal sea buena, o sea natural, o sea lo que conviene al hombre según su naturaleza. Eso nos queda claro. Sino otras cosas son las que importan a la bioética. Siguiente, otras cosas en relación a las drogas. Y no son más que sentido común. Lo que fundamentalmente pretende el consumidor de drogas psicoactivas es obtener cambios mentales. Si yo voy a fumar marihuana o inhalar cocaína, lo hago porque estoy buscando los cambios psicodinámicos, es decir, los cambios en el pensamiento que producen esas sustancias. Con esa intención acudo a la droga. El alcohol se salva, entre comillas, en términos de su aceptación, porque se puede consumir alcohol, como lo van a hacer algunos ahorita, sin pretender modificar el pensamiento. El alcohol puede ser, en muchísimos casos lo es, un aperitivo, un refrigerio, una cerveza fría en verano, pues no se puede prohibir, eso es ir contra la naturaleza humana. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un coñaquito después de haber comido a lo mejor le cae muy bien a algunas personas, un vino, por ejemplo. Pero consumir el alcohol con la intención de obtener sus efectos psicodinámicos, es decir, de alterar mi pensamiento, mi funcionamiento mental, eso no está bien visto en términos bioéticos, porque a través de la alteración de las funciones estrictamente biológicas o bioquímicas de mi cerebro, estoy rebajando mi dignidad, porque lo que me distingue, ahorita lo vamos a reflexionar, de los animales, pues es que yo tengo una peculiar cualidad que es precisamente el uso de mi razón, y le estoy dando en la torre voluntariamente por un motivo lúdico, no médico, por un motivo frívolo, con el alcohol o con la marihuana o con lo que sea. Entonces, el alcohol es legal, pero eso no quiere decir que sea bueno emborracharse, que no se diga que la bioética lo dice de esa manera. Cambios mentales, ya sea desde variaciones en la percepción, el que dice, bueno, yo fumo marihuana porque siento que voy en el aire, ¿verdad? Y me siento bonito, me siento bien así. Diversos tipos de sensaciones y sentimientos, tienen experiencias pues extrañas en la cabeza. Modificar el curso o patrones del pensamiento e incluso alucinaciones, como es el caso de los hongos alucinógenos, del peyote y de ketamina, sustancias que se usan legalmente para, por ejemplo, la ketamina es un anestésico, analgésico, pero en personas de edad media puede producir alucinaciones. Generalmente son alucinaciones muy feas, ven monstruos y cosas así, se asustan, pero alguno puede tener alucinaciones bonitas y pues le pudo haber gustado y a lo mejor pues volver a utilizarla con ese fin. Entonces son cambios mentales que pueden de alguna manera surgir al consumir, pero que no son una indicación médica en beneficio de la salud de la persona. Entonces ahí es donde el uso de la droga se convierte en un abuso, en un mal uso de la droga, y eso tiene implicaciones éticas, independientemente de las legales. La siguiente. Los conflictos éticos que se plantean por el consumo de drogas son de diversa índole. Vamos a ver. Por un lado, trastorna el pensamiento. Ya dijimos, lo que nos distingue de los animales es, en palabras de Banqueta, para el ciudadano es el pensamiento. Y entonces, pues, le damos al traste con estas drogas.
Si no hay un motivo justificado médico, yo no veo que sea ni siquiera éticamente neutral, sino éticamente inapropiado. La siguiente. Daños al cuerpo, es evidente. Siguiente. Efectos indirectos, por ejemplo, inducir la violencia y todo. Ya no es en sí el acto del consumo, pero se tienen que prever las consecuencias. Eso que dicen, un borracho no haría cosas que no haría estando sobrio, no es cierto. Una persona sobria, esa persona en concreto, a lo mejor no se va a pasar los altos al ir conduciendo. El borracho se los puede pasar. A lo mejor ni los percibe, o a lo mejor pues, trae alguna cosa ahí en su cabeza que le empuja a aquello. Un cocainómano, una persona bajo efectos de cocaína que se siente con una euforia tremenda, un cocainómano que tiene un testimonio de él que dice: cuando estoy bajo los efectos de la droga, siento que puedo parar el tren en marcha y me dan ganas de hacerlo. Diríamos, no lo ha entontecido tanto como para irse a parar enfrente del tren, pero se da el caso. La siguiente. Las capacidades intelectuales distinguen al hombre de los demás animales. La afectación directa y voluntariamente procurada de las facultades mentales vulnera la categoría y la dignidad propias de la persona humana. Es aquí donde está la centralidad del defecto ético del consumo de drogas que modifican el pensamiento, el comportamiento en consecuencia. Se vulnera la categoría y la dignidad propias de la persona humana, que radica en su racionalidad, que por naturaleza le corresponde. La siguiente. El hecho de que el consumo de alguna droga con la intención de alterar las facultades mentales sin un propósito médico sea legal, no significa que tal consumo sea bueno o neutral desde el punto de vista ético. La siguiente ya lo habíamos dicho. Bueno, aquí terminaríamos lo que sería macrobioética, ¿no? Son una salpicadita muy breve de algunas cosas. Y pues yo quisiera mencionar, bueno, que hemos hecho un carrusel, vamos a decir, muy, en un lenguaje, pienso yo, que muy sencillo, de lo que es la bioética platicada en la sobremesa, o platicada en la charla de café, o platicada en la banqueta, la siguiente, para el ciudadano. Vimos generalidades, vimos concepto de persona, que es fundamental, ahí gira. Los animales no les importa un cacahuate la ética, les importaría la ética de la persona que los trata a ellos, pero pues ellos no tienen eso. La siguiente, las personas sí. Vimos genética, vimos procreación humana, amor, sexualidad, los vulnerables, los débiles, el adulto mayor, el sufrimiento, vivir y morir con dignidad, eutanasia y cosas relacionadas, bioética social y macrobioética. Entonces, bueno, fue un paquetito, ¿verdad?, que yo siento que es un buen comienzo. La siguiente. La bioética interactúa. Lo emocionante de la bioética es que interactúa con la filosofía, con la biología, con la medicina, con la ingeniería genética, con la psicología, las neurociencias, la demografía, la biotecnología, la ecología, la teología, el derecho, la política. Se mete en todo. Así pues, no, este era un asterisco, que bioética ya no es ética médica. Muchas veces en bioética pensamos nada más en temas como muy médicos, la eutanasia, el cambio de sexo, el aborto. Es eso, pero es mucho más. La siguiente. La bioética dialoga, es dialógica porque es dilemática, porque en bioética se presenta por dilemas. ¿Está bien o no está bien? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué me aconseja? Entonces es inevitable el diálogo, las opiniones con otras, a ver qué dice la biología, qué dice la estadística, qué dice, todo importa. La siguiente. Vimos varias definiciones de bioética. La mejor no es esta, pero es la que a mí me gusta más. Y es conciencia crítica de la civilización tecnológica. El progreso tecnológico, biotecnológico, la ingeniería genética,
la tecnología aplicada a las exploraciones nunca antes imaginadas, todo eso, por ejemplo, al comienzo de la vida, a la manipulación del origen de la vida, todo eso representa un reto muy importante que nos tocó ya vivir y que a nuestros hijos y nuestros nietos les va a tocar vivir con mucho mayor intensidad. Entonces, si no hay una conciencia crítica del curso de la tecnología, nos va a ir mal. Un ejemplo muy claro puede ser, por ejemplo, la energía nuclear. Otro puede ser la manipulación embrionaria. Conciencia crítica de la civilización tecnológica. Nunca había habido una civilización tecnológica como la hay ahora. Y si no tiene una conciencia crítica, pues las oportunidades de violar los principios y los valores éticos son grandísimas. Entonces, es una definición muy breve, muy concreta, que dice mucho. No dice todo lo que es bioética, pero dice mucho, y sobre todo como muy actual. Es de un joven bioeticista, filósofo italiano, Adriano Pessina. La siguiente. Y honor a quien honor merece. Fritz Hahr, alemán, nacido el 18 de enero de 1895 en Halle, no sé cómo se diga en alemán, fue pastor protestante y profesor, y es considerado el precursor de la bioética. Fue el primero que utilizó el término. La siguiente. Recuerdo que vimos una fotografía de la revista Cosmos, de un texto, y donde dice, de 1927, de tal manera, dice Fritz Hahr, que la regla para nuestros actos puede ser esta exigencia bioética: respetar a todo ser viviente en principio como un fin en sí mismo y tratarlo, si es posible, como tal. Propuso un imperativo bioético, al fin y al cabo alemán. La siguiente. Y el padre de la bioética, el que ya la concibe, vamos a decir, y la gesta y la expulsa al mundo, es Van Rensselaer-Potter, un médico, oncólogo, inmunólogo norteamericano de origen holandés. La siguiente. Que escribe un artículo primero en una revista técnica médica que se llama Bioética, la ciencia de la sobrevida, y al año siguiente un libro, Bioética, puente hacia el futuro, en donde él dice, si no le metemos ética al progreso, al avance tecnológico, nos va a ir mal, no va a haber futuro, y ese puente hacia el futuro sustentable o sostenible, es precisamente la bioética, de que no es otra cosa que los valores del sentido común, los valores, los principios, vamos a verlo así, que están en el corazón, en la mente de toda persona, aplicados al avance tecnológico. La siguiente. Aquí tenemos al padre de la bioética, Van Rensselaer-Potter, ya falleció, en esta fotografía del 25 de agosto del 2001, con toda su familia, que se ve pues una familia muy contenta, una familia, por lo que se ve en la escena, pues modesta, ¿no? Un mantel de cuadritos, normalmente no son elegantes, pero bueno, pues una lata aquí, en fin, se ve una familia que la está pasando a todo dar, y el Señor. La siguiente, no sé si hay. Pues muchas gracias, y yo los felicito por haber aguantado estas 10 sesiones, y ahora